Queridos compañeros, queridos oyentes, es un verdadero honor para todos nosotros poder presentar a nuestro próximo invitado. Es Monseñor Luis José Rueda. Acaba de ser nombrado por su santidad el Papa Francisco arzobispo de Bogotá y nuevo cardenal primado de Colombia. Para nosotros no solo es un orgullo que un hombre tan joven, solo tiene 58 años, Monseñor, sino que un hombre que ha estado también en los medios de comunicación, que es profesor, que es un hombre de unas características muy modernas, es ambientalista, es filósofo, es filólogo, es por supuesto comunicador, es periodista y estuvo haciendo Momento Deportivo. Para nosotros de verdad es muy complaciente, Monseñor, poderlo presentar en este instante. ¿Cómo quiere que le diga? Cardenal, Monseñor, arzobispo, porque de todas maneras es el arzobispo de la arquidiócesis de Popayán, donde cumplió una labor formidable. Bienvenido a esta información de la jugada de los dueños del balón. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Pache, y gracias al Quique y a todo el equipo de trabajo de RCN. Gracias, un saludo desde Popayán. Es para mí una alegría inmensa, Pache, dialogar con usted. Y es un momento muy bello para compartir en este domingo. Y le digo, le hago unas pequeñas salvedades. Primero, no soy cardenal y no voy a ser cardenal. Voy a ser el arzobispo de Bogotá. Y cuando usted me quiera llamar, me puede decir Luis José. Y yo le digo Pache. Qué buena cosa, porque entre otras cosas somos tocayos del primer nombre. Yo soy Luis Francisco, usted es Luis José. A ver, querido Monseñor o querido arzobispo de la capital de la República, la gente se preguntará cómo así que es un hombre cosido a la forma o al perfil del Papa, porque eso es lo que se ha transmitido como idea. Es decir, que es un hombre muy moderno, muy contemporáneo, incluso futbolero, y ha sido periodista. ¿En qué año trabajó usted para Momento Deportivo, Monseñor? Muchas gracias. Yo salí en San Gil como bachiller en el año 1980 y después tuve la ocasión, era un periodismo, digamos así, voluntario, cercano, con los locutores que hacían en ese Momento Deportivo. Todavía hay unos que trabajan en San Gil, Mario Rodríguez, Marco Tulio Quintero, y otros que ya no están en San Gil. Y con ellos compartíamos media hora de comentar los deportes, el ciclismo, el fútbol, de hablar de deportes. Es un tema que produce alegría en la gente y que produce fortaleza espiritual. Y además es un tema de la cultura, de nuestro ambiente, de donde vivimos, de la juventud, y nos llama la atención. Entonces me dieron la oportunidad y digamos que entre el año 1981 y casi el 82, comienzos del 82, estuvimos en esas tareas con Momento Deportivo en RCN San Gil. Como se podrán dar cuenta, queridos compañeros, es un colega, pero es un colega que ha llegado a un lugar que para nosotros, los que somos católicos, los que somos creyentes, es un honor, de altísimo mérito y de altísimo honor. Sí, definitivamente. Arzobispo, hoy después de tantos años y con tantas ocupaciones que usted tiene o ha tenido a lo largo de su sacerdocio, ¿todavía le gusta escuchar radio, escuchar fútbol, partidos, escuchar el ciclismo, o ya sus ocupaciones no le permiten? No, yo combino todo, porque a mí me hace falta en mi espiritualidad, en mi salud física y mental. Yo voy viajando un domingo en la tarde a una parroquia y voy escuchando. Y llego a Bogotá a la asamblea episcopal de la asamblea del episcopado y llevo mi radio pequeñito y yo prendo en la noche para escuchar los programas de la radio, para escuchar al Pache narrando los partidos, cantando los goles, para oírlos a ustedes. Y me gusta mucho el ciclismo, sigo el ciclismo también, porque en esa experiencia que tuve en RCN San Gil tuvimos la ocasión de ir metidos en un Transmóvil, en ir a transmitir las carreras de ciclismo. No era que supiéramos mucho, pero lo hacíamos más como voluntarios y era una especie de hobby, de estar metidos en el deporte y en la radio. ¿En algún momento, arzobispo, alcanzó a jugar fútbol o alcanzó a montar bicicleta, pero competitivamente, así sea allí en San Gil? Fútbol sí, competitivo, pero yo era la categoría C.
O sea, mis hermanos, mi hermano Gilberto, mi hermano Edgar, eran categoría A de la selección del colegio. Yo clasificaba en la C y a veces como tendencia a descender a la D, a la categoría D. En ciclismo sí tengo mi bicicleta y he montado, pero nunca competitivamente. Bueno, como ustedes ven, queridos compañeros Bambi, espérenme un segundito. El arzobispo Luis José es un hombre que actúa con mucha modestia y eso pues de alguna manera es muy correspondiente o muy confrontable con su categoría personal. Pero este hombre, a quien yo puedo asegurarle, Bambino, y ya tendremos la oportunidad de conversar con él cuando sea cardenal primado, me dicen algunos incluso, esto va a ser como una especie de bomba, Pache, ¿para dónde vas? Dirán algunos, porque he consultado qué puede pasar con Monseñor Luis José Rueda. Me dicen, métase en la cabeza que puede ser incluso papa. Entonces, esas son cosas que de repente el arzobispo no espera que nosotros digamos, pero nuestra condición de periodista nos tiene que poner a rodear al entrevistado con el honor que se merece de esta manera. A ver, Bambi. Sí, gracias, Pache. Bueno, dos preguntas, una muy rápida para el arzobispo Luis José Rueda. Primero, ¿hincha de qué equipo? Y segundo, sin entrar en debate, lo que estamos viviendo, esta pandemia, es un mensaje de qué, por qué y para qué, según la Iglesia Católica. Un abrazo desde Cali, arzobispo. Muchísimas gracias, Bambino. En Cali, está aquí cerca, Popayán, y quiero decirle de lo primero, soy hincha del Bucaramanga porque soy santanderiano, pero ahora que voy para Bogotá, pues tengo que ir algún día a ver un partidito de Santa Fe, de Millonarios, de Equidad, de cualquiera de los equipos de Bogotá. En cuanto a lo segundo, ¿qué es lo que pasa con estas situaciones de la vida? Nosotros nos desequilibramos, los seres humanos, nos desequilibramos. El Papa Francisco tiene una temática muy bella. A tiempo nos llegó esa temática que es la casa común. La casa común es el universo creado, ese jardín bellísimo que Dios hizo y que decoró y donde puso al hombre y a la mujer para que viviera y lo contemplara y lo cuidara, pero nosotros nos hemos desequilibrado. Y creo que los desequilibrios nos cobran a nosotros en armonía. Y esto que nos está pasando, yo pienso que tenemos bastante responsabilidad, pero que además hay que verlo con ojos de esperanza, hay que verlo con ojos de Dios. Esto nos va a ayudar a que mejoremos en la vida familiar, en la axiología, en tener unos valores donde el primer lugar lo ocupe la vida, sin la salud, el resto no tiene razón de ser. Y para que nosotros nos reinventemos, como se utiliza mucho este término, como teológicamente diría, para recrearnos, para volver a crearnos y volver a crearnos con nuevas actitudes. Hemos leído bastante de nuestro personaje invitado, Pache, el Monseñor Luis José Rueda. Viene pero mucho. Es que esta debería ser, Jorge Eliezer, debería ser una entrevista para muchísimo tiempo. Ya lo vamos a tomar en un momento en que tengamos mejores posibilidades tanto para él como para nosotros para conversar muy profundamente. Sí, Jorge Eliezer, continúe. Sí, me llama la atención y quería hacer énfasis de dónde viene, porque hemos leído que viene de un hogar muy humilde, de obreros, de una familia numerosa. Pero bueno, como el tema es el fútbol, Monseñor Luis José Rueda, ¿usted cómo ve la cosa? ¿Usted cree que se puede volver a la actividad del fútbol colombiano? Usted como hincha y seguidor del fútbol, como hombre de momento deportivo, ¿cómo la ve, Monseñor? Y la bendición por encima de todo. Que el Señor lo bendiga, Jorge Eliezer. Me alegra mucho comunicarme con usted también. Los admiro mucho a todos ustedes, los de la radio y los del área deportiva, que se la juegan todos los días. Uno cree que el narrador y que el comentarista están todos los días de buen genio y están de buena salud. Pueden estar enfermos y están cantándole goles al país y a Colombia y a sus hinchas. Quiero decirles, yo pienso que fútbol sí vamos a tener. Sí,
Y es más, diría yo, lo necesitamos el fútbol, pero no debemos apresurarnos en este momento. No debemos apresurarnos, primera cosa. Y la segunda, creo que van a cambiar muchas cosas en la manera de estar en el estadio, la manera de acompañar a los equipos, y creo que viene una etapa donde los medios de comunicación, que siempre han jugado un papel muy importante, van a doblarse en la importancia que tienen, porque van a comunicar, van a transmitir las emociones y van a hacer posible ese contacto entre el hincha y el equipo, los futbolistas y el técnico, que no pueden estar allí en la cancha. Entonces va a tener que haber mucha más interacción a través de la radio del hincha que llega y se comunica en el camerino, que se comunica con el que está narrando, que se comunica con el que está comentando. Yo pienso que va a haber más interacción del hincha desde la casa, desde el parque, desde donde se encuentra. Monseñor, usted dijo hace un momento algo que me quedó sonando y me quedó una gran duda, y también Pache se lo expresó. Uno pensaba que el arzobispo de Bogotá normalmente tiene que ser ungido como cardenal. Y usted dice, no, voy a ser el arzobispo de Bogotá, pero no voy a ser cardenal. ¿Qué se necesita para ser cardenal? Una pregunta. ¿Ser arzobispo de Bogotá? No, pero es que ha dicho que no. Monseñor, Seguro. Sí, Monseñor. Usted sabe que nosotros los periodistas de alguna manera tenemos que jugar al anticipo. Y eso es algo que de repente puede chocar con esa modestia tan especial que usted tiene, pero de todas maneras no es difícil ni siquiera intuirlo. Ya. Gracias por la bondad de ustedes. Yo pienso, por ejemplo, en Julio Arrastí, en Héctor Urrego, que eran capaces de adelantar lo que iba a pasar en una etapa y decían puede ganar entre estos dos o tres. Pero quiero decirle así somos que todos. en la iglesia y los comentaristas de fútbol lo mismo, pero quiero decirle algo, que no todos los arzobispos de Bogotá han sido cardenales en la historia de la iglesia. Claro, esa era mi pregunta. Y que no todos los cardenales de Colombia han sido arzobispos de Bogotá. Por ejemplo, tuvimos últimamente, para poner unos ejemplos, tuvimos al cardenal López, que era arzobispo en Medellín. De Medellín, sí. Y tuvimos también un cardenal que salió de Bucaramanga para ser cardenal y estuvo en la Santa Sede, que era Monseñor Castrillón. Ambos ya murieron. Pero los últimos arzobispos de Bogotá sí han sido cardenales. Y ahora, ¿cómo se hace? Es una elección del Espíritu Santo a través del Papa. Es el Papa el que elige a un cardenal para que le colabore en la conducción de la Iglesia Universal, y lo hace a través de una elección y de un discernimiento pensando en lo que él quiere para la evangelización y para la Iglesia Universal. Pues ustedes dicen que que puede ser. Yo no lo descarto, pero mi intención primera es llegar a servirle a la ciudad de Bogotá y a la iglesia y a la evangelización en Bogotá con todo el cariño y con todas mis energías. Monseñor, quiero aprovechar esta oportunidad, Monseñor Luis José, para comentarle que esta mañana estuvimos muy atentos a nuestro amigo el padre José Alfredo Ordóñez, que hizo la misa en Santa Marta. Hoy es el día de la Santa Cruz y no podemos desaprovechar la oportunidad para que usted nos dé una bendición especial. Y él hizo un símil de que el pastor te lleva al redil. Ya es decisión tuya si te quedas o sales. Como anillo al dedo, apreciado arzobispo, en esta situación que estamos viviendo. Un abrazo. Sí, un cordial saludo. Y hoy lo que usted está comentando es precisamente del capítulo 10 de San Juan. El capítulo 10 de San Juan, desde el versículo 1 hasta el 18, es Jesús diciendo dos cosas. Yo soy la puerta para entrar al rebaño, y el que entra por mí se salvará. Pero además, él dice, yo soy el buen pastor, yo he venido para que tengan vida. Y dice, el buen pastor ve venir al lobo y no huye, se queda para defender al rebaño. Eso es un papá es un buen pastor, un párroco es un buen pastor, un gobernante, un gerente de una empresa, un médico, una enfermera, que ve venir la pandemia y dice, y me quedo, y acompaño a mi pueblo, y estoy en la buena y en la mala, y ese es Dios, el Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Vino a quedarse con nosotros
a dar la vida, a morir en la cruz y a resucitar para darnos vida abundante. Esa es la gran bendición, y que el Señor lo bendiga, y a su familia, y a toda la comunidad, y a quienes nos escuchan. Monseñor, usted, nacido en San Gil, nos imaginamos que tiene buena amistad con el profesor Jorge Luis Pinto. Se han sentado a tomarse un tinto, a analizar el fútbol, a hacer esas tertulias, y de pronto por ahí han tocado el tema a ver cuándo el profe dirige el Bucaramanga, y de pronto usted le puede asesorar también. Somos paisanos con Pinto. Pinto estudió en el mismo colegio que estudié yo, en el Guanentá. Él salió primero, él se fue de San Gil. Conocí más a don Ernesto, el papá, y a la señora Raquel, su mamá. Con ella sí compartíamos, una mujer de mucha fe, de mucha oración. Y Jorge Luis, no he tenido la oportunidad, siendo paisanos y todo, siendo que he seguido mucho la carrera de él, tanto cuando he estado dirigiendo aquí en el país, como cuando estuve dirigiendo la Selección Colombia temporalmente, y luego con su gran triunfo en Costa Rica, que lo llevó a estar entre los mejores 8 equipos del mundo, y todos los logros de Pinto, incluso este momento final con Millonarios también, pero no he podido hablar nunca con él. Lo admiro muchísimo y le doy un saludo a través de la radio. Arzobispo Luis José, la verdad es que nos enorgullece porque es una carrera muy linda, y nosotros como colombianos debemos estar orgullosos porque no es fácil llegar a donde usted ha llegado. Por ejemplo, en el año 2012 el Papa Benedicto XVI lo nombró como obispo, ahora el Papa Francisco lo nombra como arzobispo. Es decir, una carrera muy linda que usted está haciendo. Además, repito, nos debemos sentir orgullosos de ser colombianos, que usted represente al episcopado colombiano. Sí, yo recibí de la bondad del Papa Benedicto, a quien admiro muchísimo. Es un hombre sabio, un hombre silencioso. Saber dar un paso al costado en el momento preciso, siendo el líder de la Iglesia, llamémoslo así en términos humanos, siendo el Papa, el sucesor de Pedro, se necesita mucha valentía, mucha sabiduría y mucho amor a la Iglesia. Y por Benedicto tenemos a Francisco, porque él dio un paso al costado. Y entonces Benedicto me nombró, yo trabajaba en San Gil, y él me nombró obispo en Montelíbano, en Córdoba, y allá estuve en el sur de Córdoba trabajando los primeros 6 años. Es una diócesis muy linda, muy misionera, junto al San Jorge y al Sinú, y allá vi el estadio de Montería, y vi a los Jaguares empezando su lucha para estar en la primera categoría y todo su esfuerzo. Y después el mismo Papa Francisco me nombró arzobispo de Popayán, y yo estaba aquí contento, el mismo Papa Francisco, y a través de Monseñor Luis Mariano Montemayor, que es el nuncio en Colombia, me llamó en estos días para confiarme esta gran tarea. Esto es un cambio de vida, pero nosotros los sacerdotes somos hijos de obediencia, amamos la Iglesia, amamos a Cristo y amamos al pueblo, especialmente al pueblo sencillo, al pueblo que camina, a todos sin excepción, pero al pueblo que está en este tiempo sin empleo, que está sin vivienda, que está con bandera roja. A ellos mi saludo, mi abrazo y mi bendición. Y mire, yo sí quiero verlo en el Campín, Puli. Sí, claro. Sería espectacular verlo. Que nos acompañe en la cabina. Claro, mire que tienen muchas coincidencias con el Papa Francisco. Absoluto. Monseñor son sacerdotes pero muy modernos. E hizo, como dice él, de manera voluntaria, un programa deportivo, es hincha del Atlético Bucaramanga. Cuando estuvo en Montería fue a ver al equipo de Jaguares. Dice que no se va a quedar con las ganas de ver un Millonario, Santa Fe o Equidad. Y el Papa Francisco es un confeso seguidor de San Lorenzo de Almagro. Ahí van alineándose los astros, el Monseñor. Sí, el Papa como buen argentino, sufre el fútbol, lo disfruta, come fútbol, y no le da vergüenza decir que le gusta el fútbol, y creo que esto es muy bello, porque esto nos une. Ojalá lo que dice Pache y lo que dicen ustedes me dieran un día. Sería para mí un gozo inmenso estar en la cabina viendo narrar fútbol, acompañarlos un día, ojalá de un clásico de Millonarios Santa Fe, para dar también un mensaje de reconciliación, de unidad, de paz, porque el deporte y concretamente el fútbol debe llevarnos a eso, a que respetemos la vida y a que seamos felices como seres humanos.
Oiga, qué bueno, o sea que Bogotá tiene un arzobispo netamente futbolero. No lo ya dude. Cuando todas estas cosas y todas estas circunstancias las podamos pasar, bendito sea Dios, la invitación está servida. Ahora, ¿qué le dice mi querido arzobispo? Si pasas por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander, ahí tu paso al detener, admirarás el Fonce en su raudo transcurrir. Mi querido arzobispo. Hermosa poesía compuesta por el maestro Jorge Villamil, es el himno folclórico de San Gil. Nosotros lo cantamos, cuando lo escuchamos, cuando lo cantamos, sentimos que el corazón nos palpita de gozo por ese pueblo pequeño, sencillo, de 50,000 habitantes, pero que es hermoso y que está cerca Barichara, que está cerca El Socorro, cuna de la Revolución Comunera, que está Bucaramanga, que está el Parque Gallineral, que está Charalá, que está el Valle, Mogotes, pero que además está el Parque Chicamocha, que tenemos mucha belleza para compartir. Y por allí también en esas carreteras con el ciclismo compartimos. Yo aprovecho este momento para saludar a esos grandes ciclistas que nosotros tenemos, aunque estamos en tarde futbolera, pero permítanme que salude a Nairo, que salude a Egan, que salude a Rigoberto, que salude a Chávez, a todos los ciclistas colombianos, a esa nueva generación que está surgiendo, a Higuita y a todos aquellos que están haciendo gozar a los colombianos, y con la esperanza de que un día vamos a tener un podium en cualquiera de las grandes carreras donde 1, 2, 3 son nacidos en Colombia. Monseñor, ¿cuál es su opinión de los atletas de Cristo, de todos estos deportistas nuestros, en especial los futbolistas? En la selección Colombia los tenemos, James, sobre todo Falcao, el caso de Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez, son hombres seguidores de Cristo. ¿Qué opinión le merece que los deportistas, y en los partidos en Colombia también se nota esa parte religiosa de los nuestros? Sí, yo creo que hay una dimensión muy espiritual en todos los deportistas de todas las líneas. A mí me llama mucho la atención ver el futbolista que se arrodilla, que se hace la señal de la cruz, que lleva su medallita, que lleva la camándula, que ofrece la Eucaristía, que cuando va a empezar una competencia grande van y se postran ante el Señor, que hacen oración, que tienen la Biblia, que cantan alabanzas al Señor, y que cuando va a salir al campo de juego, cuando están en el camerino, hacen su oración. Esa dimensión espiritual hace parte del ser humano, y yo creo que un deportista que encuentra el camino espiritual, la dimensión espiritual en su vida, es mejor deportista, es mejor persona, es mejor familia, y le aporta un mensaje muy grande a Colombia, a la humanidad, un mensaje de paz. Los deportistas son seres humanos que van a llegar al cielo. En el cielo encontraremos muchos deportistas que se santificaron en el área deportiva. Arzobispo, hay gente que dice que usted es calcado al Papa Francisco, es decir, un hombre con una mente muy contemporánea. Incluso estaba leyendo por ahí que usted ha compartido las lecturas de personajes como Leonardo Boff, que fue también un clérigo, que ha escrito mucho sobre la teoría de la liberación, y ahora que lo oía hablar de la casa común, yo me quedaba pensando, por ejemplo, Leonardo Boff dice que la tierra está enferma, y que uno de los problemas que tiene la tierra es nuestro propio pensamiento como humanos. Yo creo que en esto cabe mucho la palabra de Cristo. Para quienes somos tan creyentes, es fundamental entender que hay soluciones de carácter mental, que también hay escrituras escritas a través de los tiempos y que han dicho cosas que a veces se repiten y que los humanos aparentemente o no las entendemos o no les paramos bolas. Es cierto, Pache. Usted está mencionando a la teología de la liberación y el Papa Francisco y la influencia que él tiene en cada uno de nosotros. En últimas es el sucesor de Pedro, es el maestro, y nosotros recibimos su magisterio con inmensa alegría, y ha sido un magisterio muy fresco, un magisterio de la misericordia, un magisterio que entra en la vida, en lo cotidiano, y que nos está hablando del medio ambiente, que está diciendo clamor de la tierra, clamor de los pobres. Y es que cuando uno se pone a mirar
la Amazonía, que ha perdido tantas hectáreas por deforestación, por negocio de la madera, por explotación indebida, cuando uno se pone a mirar los ríos, cuando uno se pone a mirar los mares, Pache, usted que es cercano al mar Pacífico, y toda la riqueza que tenemos, es impresionante lo que Dios nos dio, es una maravilla, es una artesanía, Él es un artesano de la hermosura, de la belleza, y el Papa Francisco nos está ayudando a entender eso, también los teólogos latinoamericanos, pero es que la Iglesia Universal toda, junto con el Papa al unísono. El Papa es hijo de la Iglesia Universal y es hijo concreto de la Iglesia latinoamericana. Entonces todos nosotros hemos bebido de esta historia. Después de la Segunda Guerra Mundial nos llevó a mirar lo frágiles que somos. Y recuerden ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, un soplo del Espíritu Santo tocó el corazón de un Papa magnífico que es San Juan XXIII, que en poco tiempo le dijo a la Iglesia: es necesario hablarle al corazón del mundo y oír al mundo, porque el mundo nos está hablando a nosotros, y solamente si entramos en diálogo con el mundo podremos nosotros salvar a la humanidad y anunciarles la buena nueva de Jesucristo el Redentor. Ahí está, señores, el arzobispo Luis José Rueda, profesor, filósofo, filólogo, ambientalista, periodista, comunicador, futbolero, una persona que nos produce de verdad una especial, un especial significado. Como vamos a ponernos de acuerdo con él, queremos esperarlo en Bogotá, queremos volver a hablar con él, invitarlo a fútbol, seguir hablando con él. Y yo con mi profecía, déjemela allí, póngale solo comillas, apreciado monseñor, de que será el cardenal primado y que, como algunos dicen, incluso tiene la opción de ser papa. Muy amable monseñor Luis José Rueda, y esperamos sus bendiciones. Querido Pache y querido equipo de servidores del deporte, comunicadores de la alegría del deporte en RCN, me alegra mucho dialogar con ustedes, espero compartir allá en Bogotá, si Dios nos da vida, si podemos llegar allá, y mientras tanto los bendigo a todos ustedes, a su familia, donde quiera que se encuentren, y a través de RCN bendigo a Colombia en este domingo, Día del Buen Pastor. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos acompañen en nuestros hogares, nos den la salud de cuerpo y alma, nos den la reconciliación, la paz y la vida nueva, que a los enfermos los consuele, que a los médicos los proteja, que a nuestros gobernantes los ilumine, que a nuestros deportistas les dé mucha salud y que a todos nos dé la alegría de saber que somos el rebaño del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, compañeros, yo quedo aquí escuchando la cortina, una cortina muy especial que habíamos preparado para hablar con monseñor Luis José Rueda. Escuchemos un pedacito. Quiero contar una anécdota rápidamente con esta cortina. Súbale un poquitico, Quique. Esta cortina la elegí porque alguna vez en New Orleans estaba cerca de la estación del tren, la estación principal de New Orleans. Y yo, que usted sabe, soy un melómano, empecé a oír en una de las esquinas que alguien con una bombarda o con una tuba, como algunos le llaman, y alguien con un saxofón tenor que se asemeja en su sonido al clarinete, empezaban a tocar este tema. Yo salí corriendo y me arrimé recordando a los viejos maestros de la música en Tumaco, tío José, que era el clarinetista, y don Serapio, que era el hombre de la tuba. Este tema se llama Nuestro Padre Jesús, y es un tema muy especial porque, a pesar de que aparentemente la música no tiene ningún contenido que no tenga la divinidad de la música, es un tema del jazz, es un tema religioso tocado de otra manera. Así que eso
me obligó, sentí la necesidad de poner este tema a que lo escucháramos en la entrevista y posterior a la entrevista del arzobispo Luis José Rueda. Es un tema de jazz, lo hemos dicho, un tema de jazz que se llama Nuestro Padre Jesús. Bueno, muchachos, habíamos prometido hacer algo sobre los 60 años de la Copa Libertadores de América, y nuestro amigo Alejandro Munevar nos preparó un muy buen programa hace algunos días, que el tema o el hecho de tener la presión de los temas de la pandemia no nos habían permitido escuchar. ¿Qué me llamaba? Sí, no, yo simplemente le iba a decir, antes de escuchar este especial de los 60 años de la Copa Libertadores de América, que para quienes somos católicos es muy gratificante escuchar las palabras de una persona como el nuevo arzobispo de Bogotá. Como que queda uno en una tranquilidad después de escucharlo, que ya simplemente quiere que pase el día nomás, porque le da a uno una tranquilidad, por lo menos a mí. Juli, un hombre que puede ser papa. Sí, señor. Sus características personales, su preparación, su forma de actuar son muy parecidas a la del Papa Francisco.